¿Cuáles son los documentos que necesito cuando quiero constituir mi empresa? Lo primero que te tienes que preguntar es ¿para qué quieres constituir la empresa? En esta sociedad mercantil existen varias, pero son dos las que principalmente se usan. Lo que tienes que hacer es tener la documentación tuya y de tus socios. ¿No te puede dar problemas que sea el nombre diferente? No te puede dar problema. Obviamente tu nombre comercial ya tendrías que registrarlo ante el INPI, etc. Si tienes un socio que va a aportar el 50% del capital y tú el otro 50%, pues es un 50-50%. Lo más importante son los acuerdos que tú tengas con tus socios. El porcentaje de las aportaciones de cada uno, la forma en que se van a llevar a cabo las asambleas. Si tú no eres transparente en los números, si tú no eres transparente en los gastos, si tú no eres transparente en los ingresos, pues va a haber conflicto entre los socios porque pues, obviamente una de las funciones del administrador es informar. Memo, tengo un negocio, un changarrito, como dicen, y me han dicho que lo tengo que constituir como empresa. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo como empresa para empezar? Tienes que tener muy claro para qué quieres constituir una empresa. Okay. Una empresa, en nuestra legislación mexicana, se traduce en una sociedad mercantil. Una empresa es una sociedad mercantil. Y hay dos sociedades mercantiles que son las que más se utilizan en nuestro sistema jurídico. La sociedad anónima, es decir, SA, y generalmente todas son de capital variable. Y la sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Lo primero que te tienes que preguntar es ¿para qué quieres constituir la empresa? En muchas ocasiones, lo que representa tener una sociedad mercantil es de que aparentemente tú tienes mayor solvencia comercial. Es decir, ya no es una persona física, sino un ente jurídico que es una sociedad mercantil y pudiera darte mayor seguridad a tus clientes de que tú estés constituido como una empresa. Sin embargo, pues esto no es más que una creencia, porque al final, si tú como persona física, tú cumples con tus contratos comerciales, con tus contratos jurídicos, con tus proveedores, con tus clientes, con tus trabajadores, etcétera, pues tienes esa figura, es decir, no necesitas la constitución de una sociedad mercantil. Ahora bien, si tú tienes socios, ahí es donde tú puedes constituir una sociedad mercantil. Tú como persona física, que fue tu primera pregunta, no requieres tener una sociedad mercantil forzosamente. Ahora, si tú tienes socios, ahí sí es cuando debes de constituir una sociedad mercantil. Y en esta sociedad mercantil existen varias, pero son dos las que principalmente se usan. La sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada? Las diferencias son por cuestiones corporativas, pero lo más importante es de que fiscalmente no existe ninguna diferencia. Es decir, los impuestos que vas a pagar y que vas a tributar ante el SAT en la sociedad anónima es lo misma que la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces no tienes ningún beneficio, no existe una diferencia entre una u otra, y esto es muy importante saberlo, porque si existiera alguna diferencia fiscal, entonces sí sería muy importante el hecho de decidir cuál empresa. Ahorita, en la actualidad, existen los estatutos que pueden proteger a los socios tanto en una sociedad anónima como en una sociedad de responsabilidad limitada. La diferencia más importante son las siguientes. Tu aportación de capital se llama acción, son las acciones. Okay. Hoy tengo tantas acciones de la empresa. En la sociedad de responsabilidad limitada se llaman partes sociales. Entonces, en una se llama acción y en otra partes sociales. Esa es la principal diferencia. La segunda es de que los socios máximos que puede haber en una sociedad de responsabilidad limitada son 50 socios. La sociedad de responsabilidad limitada la utilizan mucho las familias. Las familias, los negocios familiares utilizan mucho esta figura. No puede haber más de 50 socios. En una sociedad anónima puede haber los socios que tú quieras, desde 2 hasta 1000, 10,000. La diferencia más importante entre una y otra es de que la sociedad de responsabilidad limitada no puede cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, si tu negocio es un unicornio, Millío, como creo que lo puedes generar, te conviene hacer una sociedad anónima, porque es la sociedad anónima la que puede en un momento dado ingresar al mercado de valores, cosa que no puede hacer la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, prácticamente son estos tres elementos la diferencia. Son cuestiones corporativas, jurídicas,
y no tienen mayor diferencia que estas. Si en algún momento la designas de uno, ¿puedes cambiarlo? Sí, obviamente se puede transformar de una sociedad de responsabilidad limitada, transformarla en una sociedad anónima, y una sociedad anónima transformarla en una sociedad de responsabilidad limitada. Ok. ¿Cuáles son los documentos que necesito cuando quiero constituir mi empresa? Cuando tú ya tienes definido que vas a constituir una sociedad, lo primero que tienes que hacer es tener la documentación tuya y de tus socios. Definir cuántas acciones van a tener cada uno y cuál va a ser la aportación de cada uno. Porque en base a eso se determinan las acciones que tenga cada sociedad o partes sociales, acciones en la sociedad anónima o partes sociales en la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces es importante que tú ya tengas definido cuál va a ser la aportación que van a tener cada uno. Cuando tú ya tienes definido esto, puedes solicitar tú, a través del acceso de tu fiel a la Secretaría de Economía, y solicitar los nombres de la sociedad. Ojo, este es el nombre jurídico que va a tener la empresa, no el nombre comercial. El nombre comercial puede ser distinto al nombre jurídico, y esto tú lo puedes solicitar accediendo a la Secretaría de Economía, o bien ya ir con un notario público o con un corredor público, y él te hace el trámite de la solicitud ante la Secretaría de Economía para obtener el nombre. Como te comenté, este nombre no es el nombre comercial. Tú puedes tener un nombre comercial distinto a tu razón social, tu nombre legal. ¿No te puede dar problemas que sea el nombre diferente? No te puede dar problema. Obviamente tu nombre comercial ya tendrías que registrarlo ante el INPI, etcétera. ¿No? Pero el nombre, la razón social, el nombre tienes que tener tú una autorización de la Secretaría de Economía para que puedas constituir la sociedad con ese nombre. Esto con el afán de evitar duplicidad en los nombres, por eso tienes que tener una autorización de parte de la Secretaría de Economía. Ok, en la cuestión de las acciones, ¿tú qué recomendaciones das para repartir entre los socios? Las acciones deben de ser directamente proporcional a la aportación de cada socio. Si tienes un socio que va a aportar el 50% del capital y tú el otro 50%, pues es un 50 y 50%. Dentro del capítulo de las acciones o partes sociales, tú puedes tener determinadas situaciones que se cumplan, como por ejemplo que exista un derecho de preferencia, que en la sociedad de responsabilidad limitada lo existe. Esta es otra diferencia importante. Tú no podrás, en una sociedad de responsabilidad limitada, venderle o enajenar tu parte social a alguien distinto de la sociedad sin antes no hacerle saber que es tu deseo comprar. Tienen derecho preferente. Sin embargo, en la sociedad anónima tú puedes establecer en los estatutos que también exista el derecho de preferencia, por lo que las personas no pueden venderle a ajenos de la sociedad sin antes no haberle dado la oportunidad a los socios de comprar tus acciones. Esto es muy importante y es un consejo que te daría, de que exista este derecho de preferencia. Ok. ¿Puedo agregar más socios después? En cualquier momento. La única limitante es en la sociedad de responsabilidad limitada, no puedes tener más de 50 socios, y esa sería la única limitante. Tú puedes acceder o pueden tener tú puedes incrementar tu capital a lo que la misma empresa te lo pida, ¿no? Si te está yendo muy bien, pues puedes hacerte de socios inversionistas y obviamente los haces socios de la empresa. ¿Necesito una dirección física para poder establecer una sociedad? Al momento de que se constituye, no. Tú puedes constituirla ante el notario público, ante el corredor público, y mencionar en el domicilio, porque es uno de los requisitos, establecer el domicilio de la sociedad. Tú puedes establecerla que el domicilio social va a ser el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, sin especificar el domicilio específico, válgame la redundancia, sin especificar el domicilio de la finca marcada con el número tal, de la calle tal. Es más, de hecho, no te lo recomiendo, porque si existe algún cambio tendrías que modificar los estatutos. Entonces, generalmente lo que se hace es estipular que el domicilio será en el municipio de Bahía de Banderas, municipio de Guadalajara, Jalisco, o zona conurbada, zona metropolitana, etc. ¿Qué pasa con la cuenta de banco de esa sociedad? Para sacar la cuenta de banco tienes que firmar la sociedad. Vamos a el ejemplo de que sea una sociedad anónima. Se obtuvo el permiso, se le entrega toda la documentación de los socios al notario y se firma la escritura de la constitución de la sociedad. Lo que se tiene que hacer, el paso siguiente, es inscribirla al registro público de comercio de la Secretaría de Economía. Se inscribe y se le hace saber a la Secretaría de Economía de que ya existe la razón social
que para eso te hayan autorizado y se inscriben en el registro público. El siguiente paso es obtener una cita en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria, para obtener el RFC, Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad. Cuando tú ya tengas el RFC y se encuentra debidamente registrada la sociedad, puedes ir a una institución bancaria a abrir una cuenta de banco. Si no tienes el RFC, si no se encuentra registrada, no vas a poder abrir una cuenta bancaria. Ok. ¿Tengo que ir con un notario o con un corredor público? Con cualquiera de los dos se puede constituir una sociedad mercantil. ¿En qué momento de la constitución de la empresa, en qué cosas me va a apoyar el notario? Pues hacer los estatutos de la sociedad. Lo más importante son los acuerdos que tú tengas con tus socios. El porcentaje de las aportaciones de cada uno, la forma en que se van a llevar a cabo las asambleas. Cuando tú constituyes una sociedad, cada año tiene que haber una asamblea ordinaria. Y en esta asamblea ordinaria, una cosa importante es de que en las sociedades se tiene que designar el órgano de administración de la sociedad. Y pueden ser de dos formas. La primera es que sea un administrador único, una persona física que sea el administrador. Y esta persona va a ser la responsable, inclusive obligada solidaria ante el SAT y ante otras obligaciones de responder por lo que firme. Se llama administrador único. Y la otra forma es a través de un consejo, que tú puedes designar un consejo de varias personas, un presidente, un secretario, un tesorero, un vocales, etcétera. Y esto depende del número de socios que tú tengas. Si, por ejemplo, son 2 socios, pues no tiene sentido que tengas un consejo. Pero si tienes 100 socios, 50 socios, 30 socios, tiene todo el sentido del mundo hacer un consejo para que no se actúe de una sola forma unilateral, digamos, del administrador, sino que se restringe al administrador como una especie de división de poderes. Para que no se abuse del poder, es necesario frenar el poder a través del mismo poder, ¿no? Entonces se designa a un consejo. Cuando está esto, este administrador es el que acude al banco y el que acude a hacer todos los trámites ante Hacienda, etcétera, y es la persona que pues digamos que es el representante o el administrador de la empresa o el consejo. Ahí me perdí, ¿no? No, yo se lo entendí. Me platicabas lo de la asamblea, que se tiene que hacer una vez al año. Una de las obligaciones es de que los socios se tienen que juntar por lo menos una vez al año. Y aquí es donde el administrador o el consejo expone y da un informe de todo lo que hizo en el año. Y les hace saber a los socios los estados financieros, el balance financiero, el estado jurídico de la empresa, es decir, un informe integral de la empresa que tiene que exponerse a los socios para que los socios lo aprueben. Y en estas asambleas se ven puntos importantes de dirección de la empresa. Hay 2 asambleas, pueden ser ordinarias, que son las que se deben de juntar una vez al año, o extraordinarias. Ok. ¿Cuáles son las prácticas que me recomiendas, lo que llaman las mejores prácticas que debo de tener con mis socios? Sobre todo en esas asambleas, ¿qué debo hacer? Lo más importante que debes de tener en los socios es, si tú vas a dirigir la empresa y tú eres el administrador, el punto esencial es la transparencia en los números, que es lo más importante. Si tú no eres transparente en los números, si tú no eres transparente en los gastos, si tú no eres transparente en los ingresos, pues va a haber conflicto entre los socios, porque pues obviamente una de las funciones del administrador es informar, ¿no? Si tú no informas y nada más das ahí cada 2, 3 meses un volante ahí con información, etcétera, pues ahí va a haber conflicto. Okay. Pero yo creo que lo más importante con los socios es la transparencia. ¿Cómo es el momento de la firma de hacer una sociedad? ¿Qué se hace? Se va con el notario, se solicita la autorización del nombre, se integran los expedientes de los socios. Para esto, un socio debe de tener los siguientes requisitos. Debe de identificarse, identificación oficial. Tiene que estar dado de alta en Hacienda como socio. Debe de tener ya una constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio y CURP. Y estos son los elementos que son los más generales como para poder constituir una empresa. Ya, si una sociedad mercantil constituye una empresa, pues son otros requisitos, pero digamos que si son personas físicas, estos son los requisitos.
Una vez que está el nombre, se pone de acuerdo con el notario o con el corredor. Los socios tienen que decir, mira, en las asambleas queremos algo de esto especial, queremos tener el derecho de preferencia a los socios, queremos que las utilidades se repartan de esta forma, que queremos que las acciones sean de esta manera, etc. Y el notario o el corredor es el que puede diseñar de acuerdo a la voluntad de los socios y puede diseñar los estatutos de acuerdo al interés de cada uno. Cuando estén estos, se firma la escritura y es un momento importante entre los socios porque digamos que es el nacimiento de un emprendimiento que puede ser muy bueno o que puede también fallar, ¿no? Fallar y no ser. ¿Qué pasa cuando uno de los socios incumple? Depende, por ejemplo, si uno de los socios se obligó a aportar determinada cantidad de dinero y no la aporta, pues se hace una asamblea en donde se le expone eso a los socios y se le reduce el capital que se obligó a aportar y que no lo hizo. Se le reduce su parte social o su parte accionaria. ¿Pero todo eso se establece desde que se firma la sociedad o se puede hacer se establece, en los estatutos se establecen ahí la forma en la que cada socio va a aportar y generalmente si alguien se obliga a aportar y no lo entrega en ese momento y en la asamblea se determinó que un socio iba a aportar determinada cantidad de dinero, después de un tiempo no lo cumplió, pues no se van a emitir las acciones que representaban esa aportación. Ok. Por último, ¿qué recomendaciones me das antes de crear una sociedad y después de crearla? Lo primero es que te fijes con quién te vas a asociar. Okay. O sea, si tú tienes la intención de crear una sociedad es porque te vas a asociar con alguien. Tienes que ver muy bien quién va a ser tu socio. Tienes que ver cómo se porta. Tienes que ver algo muy importante. No nada más cómo trata a sus amigos, sino sus enemigos. Porque pues puede que tú seas uno de ellos y así como trata a los demás te va a tratar a ti. Es algo importante, ¿no? Y sobre todo, yo creo que las sociedades son importantes porque te permiten hacer un complemento y te permiten crecer exponencialmente los negocios y te permite llegar a mercados que tú solo no lo puedes hacer. La unión es la fuerza. Entonces las uniones y la cooperación y la ayuda mutua entre personas puede crear algo muy padre. Lo que te recomendaría es de que esa persona que va a ser tu socio reúna características similares a los tuyos, que compartan los mismos valores, los mismos intereses, los mismos deseos, ¿no? Si por ejemplo tú tienes un valor, los dos, supongamos un ejemplo, los dos tienen intereses de crear la empresa y de ganar $1 millón. Es un interés que comparten, pero ves que uno de tus socios no importa la forma en la que hace ese $1 millón y pudiera vender cualquier sustancia ilegal.